al presidente honorífico de la CEIM, a los portavoces socialistas de los ayuntamientos de Móstoles, de Villalba, de Pinto, de Torrejón, de Las Rozas, a las portavoces de Alcorcón, de Aranjuez, de Getafe, al portavoz de Valdemoro, a la portavoz de Colmenarejo, a los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Obrero Español, al secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Plácido Vázquez, y, en definitiva, a todos los señores y señoras que hoy nos acompañan en este pleno especial, un pleno en el que se debate los asuntos que se refieren a la región de Madrid. Gracias a todos, de corazón, en nombre del Grupo Socialista, porque su presencia hoy en esta Cámara, de todos estos invitados que han acudido, es la expresión de su interés por la vida, por las preocupaciones, por las aspiraciones y por las esperanzas de 6,5 millones de madrileñas y de madrileños. Quiero dar también las gracias a los profesionales de los medios de comunicación, pues de su trabajo va a depender en buena medida que lo que aquí se diga llegue a toda la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Señorías, nuestras democracias se encuentran ante un enemigo formidable. Ese enemigo es la convicción de que la política no puede cambiar las cosas. La convicción de muchas personas de que lo que hacemos en los parlamentos o en los gobiernos no sirve para nada. Es verdad que hay razones para creer en esa idea. 6 años de crisis económica, sin duda, es una poderosa razón. Muchas familias han perdido sus hogares. Muchos empresarios han tenido que cerrar sus empresas. Muchos trabajadores han perdido sus empleos sin que la política haya hecho nada eficaz para impedirlo. Y a la crisis y sus consecuencias hemos de añadir un rosario de casos de corrupción que hace a la política peor que ineficaz, porque la convierte en dañina. Señorías, tampoco debemos ocultarnos el hecho de que cada vez hay más personas que nos juzgan a todos nosotros, a gobierno y a oposición, de igual manera. Es verdad que algunos pensaron que los grupos de oposición que llevaban menos tiempo en las funciones representativas se verían excluidos de ese juicio global. Pero estamos comprobando que una vez que se forma parte de las instituciones de representación política, se esté en el gobierno o se esté en la oposición, no se tarda mucho en ser considerado responsable de los problemas o responsable de la ausencia de soluciones a los problemas que tiene la gente. Y es que las necesidades son tan acuciantes que la cegadora luz de la decepción quema cualquier proyecto político apenas nace, apenas sus representantes llegan a las instituciones. Señorías, no debemos ocultarnos ese hecho. Muchas personas se sienten decepcionadas con la política y tienen razones. Es una verdad que no debemos ignorar. Pero esa no es ni la única verdad, ni toda la verdad, porque esas personas no son todas las personas, ni sus razones son todas las razones. Hay otras personas, muchas más personas que tienen razones, fundadas razones, respetables razones, poderosas razones para seguir creyendo en la política. Personas que saben que el centro público en el que estudian nació de una decisión política, que saben que el hospital público que les atiende en su enfermedad nació de una decisión política. Personas que saben que la pensión no contributiva que cobran sin falta cada mes es el fruto también de una decisión política. A pesar de todos los pesares, siguen siendo una importante mayoría. Es la mayoría que sostiene nuestro sistema democrático, porque con todos sus defectos, nuestra democracia es una democracia y tiene toda la imparable potencia de una democracia. La potencia de la dignidad de la gente común, de la gente normal frente a los abusos de aquellos que usan arbitrariamente su poder. La potencia de la esperanza que siempre encuentra un resquicio para empujarnos a la acción. Señorías, y esa esperanza nos dice en Madrid
que estamos abocados al cambio, que esta Asamblea, tras 20 años de mayoría absoluta en manos de un mismo partido, va a cambiar. Y va a cambiar porque fuera de esta Asamblea Madrid ya ha cambiado. Un cambio que la señora Aguirre, siempre tan perspicaz, supo ver antes que nadie. ¿De qué lleva huyendo la señora Aguirre desde entonces? ¿De qué lleva huyendo sino de la constatación de que las cosas habían cambiado ya antes de que ella se fuera? Ya no se puede gobernar como lo hacía la señora Aguirre. Y su problema, señorías del Partido Popular, es que ustedes no conocen ninguna otra forma de gobernar. Por eso no les sale ningún proyecto adelante. Por eso la señora Aguirre salió huyendo del puesto que usted ocupa ahora, señor González. Señor González, ella salió huyendo y usted le dejó para recoger los papeles y para pagar la luz antes de salir del gobierno. Por cierto, la señora Aguirre, que en su huida se llevó por delante la moto de un agente de la autoridad. Y es que la señora Aguirre, como es común en el Partido Popular, está acostumbrada a acatar solo su propia autoridad. Pero hoy la señora Aguirre ha podido comprobar que también en esto el tiempo de ustedes ha llegado a su fin, señorías. 20 años. 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular han terminado debilitando no solamente al Partido Popular, sino también a las ideas, a los intereses y a los grupos del poder económico y social que encontraron en la derecha política su instrumento político. Yo sinceramente no creo que todos esos poderes vayan a desaparecer. Seguirán siendo importantes, incluso algunos necesarios, pero lo que es evidente es que su relación con esta Asamblea de representación política será absolutamente diferente en el futuro. Su relación con los otros sectores sociales que son menos poderosos y con quienes representamos a esos sectores sociales que son menos poderosos deberá cambiar también esa relación, porque fuera de esta Asamblea, Madrid ya ha cambiado, señorías. Quienes pensaron que su poder quedaba fuera del escrutinio de la democracia están descubriendo que también ellos han llegado a su límite en esta legislatura, que también ellos tendrán que cambiar, que empezarán a cambiar ahora o a partir de mayo del año que viene. Y evitar ese cambio, esa es la única razón que les lleva a ustedes, señorías del Partido Popular, a intentar modificar las reglas del juego electoral cuando tienen perdida la partida. Esa es la razón y no mejorar la calidad de la democracia. Ese es el único interés que les mueve a ustedes. Señoras y señores, Madrid viene siendo desde hace años el territorio de un experimento ideológico. Un experimento de vaciamiento del poder político para favorecer a los amigos. Favores a los empresarios amigos. Favores a las órdenes religiosas amigas. Favores a los medios de comunicación amigos. A todos los amigos del alma del Partido Popular. Y el resto, allá se las componga. Esa es su filosofía liberal. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer a los amigos. Dejar pasar el tiempo, señorías. Se ha pasado, señor presidente, como volando, el 85% del tiempo de esta legislatura. Un tiempo perdido que los deja vencidos, que diría la canción. ¿Y en qué ha quedado su proyecto político? ¿En qué ha quedado ese proyecto para Madrid que ustedes nos anunciaban aquí, en esta misma Cámara, hace apenas un año? Eurovegas, fracasado. Los Juegos Olímpicos, fracasados. Su petición de un nuevo modelo de financiación al gobierno de su propio partido, del Partido Popular, fracasado. Su exigencia al gobierno de España para que bajara el IVA a la cultura, fracasado. Y, por supuesto, sus grandes medidas en materia sanitaria,
el euro por receta fracasado y la privatización de la sanidad fracasada. Y les aseguro, señorías, que de este último fracaso nos alegramos la inmensa mayoría de los madrileños y muchos de nosotros hacemos gala de haber contribuido activamente a ese fracaso. Cada legislatura tiene un elemento definitorio por el que pasa, por cierto, la historia. Yo estoy convencido de que lo que quedará de estos años no será ni que su gobierno haya anunciado, hecho o intentado hacer ninguna cosa, sino la mayor movilización ciudadana de toda la historia en defensa de los servicios públicos, la marea blanca. Sin duda, eso es lo que va a pasar a la historia de esta legislatura. Ustedes tienen el gobierno, sí, pero ustedes ya hace tiempo que han perdido la iniciativa política. Están paralizados por sus fracasos uno detrás de otro. Y ahora vienen aquí, a esta Cámara, y nos traen unos cuantos datos estadísticos para ver si entre todos ellos hacen creíble el verano de la recuperación que, por otra parte, tanto ansiamos todos los españoles. Dicen que la economía crece en nuestra comunidad al 1,6%. Debe ser cierto. Debe ser cierto porque los banqueros salen por la televisión diciendo que están notando la mejoría. Pero la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es: ¿por qué el resto no nota nada? Quizá porque esta crisis lo que ha supuesto es un gigantesco trasvase de riqueza desde las clases medias y los trabajadores a los que más tienen. Quizás, señorías, porque de cada 100 euros de crecimiento, 90 euros van a parar al 1% de la población, a los más poderosos económicamente. Ayer y hoy insistía el presidente de la comunidad en que ya llega la recuperación. Pero vamos a tener que seguir esperando. Ustedes cometieron graves errores de diagnóstico. Ustedes se encargaron bien de convencer a todo el mundo de que el presidente Zapatero era el causante de la crisis, el único causante de la crisis. Y la terapia que ustedes proponían era sencilla: que gobernasen ustedes y, al tener ustedes mayoría absoluta, iban a arreglar la economía en 2 años. Han pasado 3. Y 3 años después, la tasa de paro y la deuda son mayores que cuando ustedes llegaron al gobierno de España. La economía sigue estancada y estamos al borde de la deflación. Por lo menos convendrán conmigo que deberían revisar el diagnóstico y la terapia que propusieron aplicar. Hoy es evidente que la crisis que se vive en toda Europa es consecuencia de problemas y de errores en el diseño del euro, que los problemas de competitividad de la economía, que antes se resolvían devaluando la moneda nacional de turno, ahora lo quieren arreglar con la rebaja de los salarios y la pérdida de empleos, que lo que antes se hacía con los esfuerzos de todos devaluando la moneda, ahora se hace con el sacrificio de las capas medias y de los trabajadores. Hoy es evidente que esa terapia no funciona, como tampoco funcionó hace 100 años, cuando se proponían las mismas recetas, cuando había patrón oro en Europa. Los bajos salarios, y ya se comprobó también hace 100 años, deprimen el consumo. Y sin consumo, no hay demanda agregada. Y sin demanda agregada, no hay reactivación económica. Esta es la historia que se repite desde hace un siglo. En cada crisis económica, banqueros y trabajadores han tenido diferentes visiones sobre qué terapia aplicar. Y en esa larga lucha, unas veces han ganado los banqueros y otras han ganado los trabajadores. Pero les digo una cosa, señorías: cuando han ganado los trabajadores en los Estados Unidos de Roosevelt o en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, solamente lo han hecho liderados por partidos laboristas, socialistas, socialdemócratas y con políticas socialdemócratas. Solamente. Ni con gobiernos que tomaban partido con el poder económico financiero, ni tampoco, señorías,
nunca con revolucionarios o anarquistas que predican mucho, pero nunca dan trigo. Lo digo porque siempre hay gente interesada en olvidarlo. Saben ustedes, señorías, que cada vez hay más economistas que defienden que la mejor solución es devaluar el euro, que Alemania reactive su consumo y que tire del resto de las economías europeas. Pero también sabemos todos que la señora Merkel no va a cambiar. No va a cambiar su política, porque la ha diseñado por y para la banca alemana, para garantizar que, aunque aquí perdamos los empleos y las viviendas, los bancos alemanes no perderán el dinero que nos prestaron para inflar la burbuja. Fueron las políticas de reducción de salarios y el aumento del ahorro en Alemania las que, como consecuencia del euro, provocaron que países como España se vieran inundados por capitales alemanes hace algo más de una década. Y fueron esos capitales alemanes los que hicieron subir nuestros precios primero y desde el 2008 hicieron bajar nuestros salarios. Todo el tiempo que ustedes sigan con las actuales políticas de apaciguamiento ante la banca alemana será tiempo perdido. Y todos los sacrificios a los que nos obliguen serán sacrificios inútiles. Ya ve, señor González, esto es un poco más complicado que echarle la culpa de todo al presidente Zapatero. Y la solución, señorías, la solución tampoco es darles a ustedes sendas mayorías absolutas en el Gobierno de la Nación y en el Gobierno de la Comunidad para que pongan la soberanía nacional española al servicio de la banca alemana. Con ese mismo criterio, le aseguro, señor González, que yo me hago cargo de que usted no tiene responsabilidad alguna en la caída de Lehman Brothers, pero sí tiene usted responsabilidad en que Madrid haya perdido casi 4.000 empresas industriales desde el comienzo de la crisis. Ustedes, señor González. Usted no tiene responsabilidad en la caída de Lehman Brothers, no, pero sí tiene responsabilidad en que solo en los últimos 12 meses el índice de producción industrial de Madrid haya caído un 2,6%, mientras en España ha aumentado por encima de un 3%. Y sí tiene responsabilidad usted, señor González, en que hayamos cerrado el 2013 siendo la región, desgraciadamente, de toda España que más autónomos hayamos perdido. 40 veces más que la media nacional. Los jóvenes usan una palabra que es muy expresiva: postureo. Sinceramente creo que en el compromiso del Partido Popular con la industria, con la pequeña y mediana empresa, con los emprendedores y autónomos, solamente hay eso: postureo, señorías. Mire, señor González, yo soy un hombre de izquierdas, pero pertenezco a una izquierda que comprendió hace mucho tiempo que los empresarios son algo muy valioso para nuestra sociedad. No hablo de los empresarios llorones que buscan la amistad de los políticos porque solamente saben medrar al calor de las administraciones públicas, que de esos conocen ustedes bastantes. Hablo de los empresarios que generan riqueza, que generan empleo, esos a los que ustedes los tienen completamente descuidados. Si comparamos la encuesta de población activa de la última legislatura con la actual, vemos que hoy Madrid tiene 107.400 parados más que entonces. Ya hemos superado los 600.000 desempleados, 300.000 de ellos sin ningún tipo de ingreso, 800.000 personas viviendo con menos de 240 euros al mes, una pobreza de la que ni siquiera pueden escapar muchos que tienen la suerte de tener un empleo. ¿Sí? En Madrid hoy hay 250.000 personas con trabajo a tiempo completo que viven por debajo del umbral de la pobreza. Ustedes, los que decían que la mejor política social era crear empleo, 4 años después nos dejan con menos políticas sociales y con menos empleo para los trabajadores y para las trabajadoras en nuestra comunidad. Solo en esta legislatura, junto a los copagos y las nuevas tasas, han recortado ustedes
en unos 7.000 el número de profesionales sanitarios. Sí, en esta legislatura, 7.000 profesionales sanitarios menos. Se han colapsado las urgencias hospitalarias. Han conseguido récord en las listas de espera. Nuestras escuelas e institutos tienen cerca de 10.000 profesores menos. Han eliminado las becas de libros, han dejado a la mitad las becas de comedor, que ustedes, además, en un arrebato de cinismo, aseguran haber subido. Barrios enteros como el Ensanche de Vallecas, por cierto, un barrio que es tan grande como la ciudad de Teruel, no tiene ni un solo instituto público y han convertido nuestras universidades en las más caras de toda España. Han estrangulado la financiación de los programas asistenciales de 290.000 madrileños que sufren discapacidad. Les han obligado a pagar tasas por cosas como un certificado para reconocer que sufren una discapacidad. Tenemos 14.000 dependientes esperando recibir la ayuda que ya tienen aprobada. 10.000 dependientes que están en este momento pendientes de valoración. Y en cuanto a las mayores, a nuestras personas mayores, los que con su trabajo durante muchos años han levantado esta comunidad y este país, no solamente les asfixian con copagos y recortes, sino que a quienes más ayuda necesitan les castigan, haciéndoles pagar por la teleasistencia o quedándose con el 30% de su renta por atenderles en un centro de día. Pero esa no es toda la fotografía. Es un drama para todos, pero especialmente para las mujeres. Porque sobre los hombros de las mujeres vuelve a recaer la responsabilidad del cuidado de los mayores o de las personas dependientes. Y eso les impide acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Reducen su papel en la sociedad al que ustedes creen ideológicamente, al papel de madres y esposas, robándoles hasta la libertad para decidir si quieren o no quieren ser madres. Imponen una reforma decimonónica del aborto, señorías. Y los jóvenes no corren mejor suerte en esta comunidad. Una tasa de paro juvenil superior al 50%. Por cierto, 700.000 jóvenes que se apuntaron al fallido plan de vivienda todavía están esperando que su gobierno les explique por qué a ellos no se les podía reducir el precio de la vivienda pública a la mitad y a un fondo buitre como Goldman Sachs sí se le puede reducir el precio a la mitad. 700.000 esperando una explicación de este gobierno. Ya veremos en qué acaba eso. Porque lo último es que con la querella por prevaricación y malversación de fondos que ha interpuesto mi grupo y las asociaciones de afectados ya está admitida a trámite y la directora del IBIMA imputada. Señor González, frente a esta situación económica y social, su Gobierno ha demostrado una falta absoluta de sensibilidad, congelando la renta mínima de inserción mientras las solicitudes se triplicaban, o negándose este verano a algo que no ha entendido nadie, ni en Madrid ni en España, que ha sido negarse a abrir los comedores escolares en verano, desoyendo las peticiones incluso de la defensora del pueblo. Recortes y más recortes que ustedes intentan justificar siempre con el mismo mantra, el mantra del control de la deuda. Pero es que resulta que hoy Madrid tiene el doble de deuda que al inicio de la legislatura, que son 10.000 millones de euros más. Señor González, todos sabemos que el modelo de financiación autonómica ha expirado. Todos sabemos que es necesario pactar cuanto antes el nuevo modelo. Y todos somos conscientes, y yo el primero, de que lo fundamental aquí es defender los intereses de los madrileños en esa negociación. Pero usted tiene un problema. Su problema es que nadie le toma en serio. Y es normal que no le tomen en serio. ¿Cómo le va a tomar en serio Rajoy o Montoro a un presidente que pide una y otra vez 1.000 millones mientras dilapida 800 en intereses de deuda por no querer acogerse a la financiación del Gobierno de España? Podría ahorrar 800 millones. ¿Cómo le van a tomar en serio los madrileños a un presidente
que pide 1.000 millones alegando la perversión de un modelo de financiación diseñado por el perverso anterior gobierno socialista, mientras agacha las orejas delante de Rajoy cuando invierte por madrileño la mitad de lo que invirtió el último gobierno socialista de España en Madrid? Señorías, mire, yo desconfío de los radicales. Desconfío también de los que hacen radicalismo con la patria y que son falsos patriotas que al final tienen el dinero unos en Andorra y los otros en Suiza. Desconfío de los radicales. Hace poco leí un poema, un hermoso poema de Gabriel Celaya titulado Instancia, con un verso que dice: «Soy sin remedio español». Si me permiten los que se creen los únicos amos de la patria, les diré que yo también soy sin remedio español y también soy sin remedio socialista. Y como español y socialista encuentro en los valores de mi sociedad y de mi partido una guía fiable en estos tiempos de dificultad. Siempre hay en España quien promete el paraíso de la prosperidad, el paraíso de la perfección moral. Prometen que el paraíso será rápido, indoloro y siempre con el esfuerzo y el sacrificio de otros. Pero no es así como recuerdo que cambiamos nuestro país en los últimos 35 años. Y sinceramente, no creo que sea eso lo que deba prometer un responsable político. Son otros los compromisos que debemos adquirir y ofrecer. No son el paraíso, pero son compromisos que mejoran la vida de la gente. Tenemos la responsabilidad en los próximos 9 meses de que dejen de sumarse a ese tiempo perdido en el que han convertido esta legislatura para convertirse en los primeros 9 meses de un tiempo ganado para el cambio. Un cambio de políticas que hace tiempo que se convirtió en urgente. Hay cosas que no podemos hacer, es verdad, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer, que podemos hacer desde la política, desde esta Cámara parlamentaria. Empiezo proponiéndoles 3 en materia de empleo. Hagamos que en Madrid no haya ningún joven sin empleo o sin formación. Hagamos que en Madrid no haya ningún trabajador sin empleo o sin protección si se encuentra en situación de desempleo. Señorías, seamos ambiciosos para Madrid. Hagamos de Madrid un sitio en el que no haya ni una sola familia que tenga a todos sus miembros en paro. Esto podemos hacerlo, las 3 cosas. Hagamos un plan de empleo regional de verdad específico. Podemos hacerlo. Y se hará después de mayo. Pero intentemos hacerlo y ganemos estos 9 meses al tiempo perdido. Señorías, nosotros no prometemos el paraíso. Comprometemos medidas que mejoren la vida de la gente. Comprometemos un sistema sanitario público universal y gratuito, donde a la preocupación por la enfermedad no haya que sumar la preocupación de no poder pagar el acceso a la sanidad. Por eso nuestro compromiso es modificar la ley para impedir que cualquier gobierno pueda privatizar los hospitales o el sistema sanitario público en nuestra comunidad. Señorías, eliminaremos el copago hospitalario y estableceremos un sistema de diagnóstico rápido a pacientes con sospecha de un posible tumor. Eso no es el paraíso, pero les aseguro que mejora sustancialmente la vida de la gente. No prometemos el paraíso cuando comprometemos un sistema educativo público, uno que garantice que nuestros estudiantes llegarán a donde su voluntad y sus méritos les lleven y no hasta donde su cuenta corriente les permita. Por eso les propongo universalizar la educación de 0 a 3 años, restablecer para el año próximo las becas de libro de texto, la recuperación del número de profesores a los de niveles del 2011 y garantizar, señorías, y de verdad que me da vergüenza hacer esta propuesta en esta Cámara a estas alturas de siglo,
garantizar que en Madrid no haya ninguna localidad ni ningún distrito sin institutos ni colegios públicos. Y, por supuesto, suprimir la subida de las tasas universitarias. No prometemos el paraíso, y menos a nuestros mayores que tantas veces oyeron cánticos de sirena. Pero sí comprometemos a nuestros mayores volver a la gratuidad de los medicamentos para los jubilados y la creación de la 15ª paga que les compense cada año de la pérdida de poder adquisitivo perdido por su reforma del sistema de pensiones. Eso no es el paraíso, pero da tranquilidad a las personas mayores. Ese es nuestro compromiso. Esa es la sociedad a la que aspiramos. Una sociedad de igualdad de oportunidades que no abandona a nadie en la caída. Un compromiso con medidas concretas y factibles, como la ampliación presupuestaria para garantizar que ningún madrileño que tenga acceso a la renta mínima se quede sin ella. O un fondo de emergencia para abordar los casos más extremos de pobreza. O la puesta en marcha de un sistema de becas de comedor donde queden exentos de pago los niños de familias con rentas inferiores a 5.644 euros. No está en la mano de ninguno de los que nos sentamos aquí evitar las consecuencias de la caída del crecimiento alemán, poner fin al conflicto de Ucrania o garantizar que Europa no volverá a entrar en recesión. Pero sí está en nuestras manos, señorías, rearmar esta región para que pueda hacer frente fortalecida a cualquiera de estas circunstancias. Fortalecida no solo socialmente, también con una economía diversificada en sectores estratégicos más allá del ladrillo y los servicios no cualificados. Hace falta en Madrid una ley de emprendedores y de trabajo autónomo. Hace falta un plan general de apoyo a los autónomos. Hace falta en Madrid una ley de industria madrileña que ordene e impulse el sector. Hace falta un plan de apoyo financiero para garantizar la llegada del crédito a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestras industrias. Hace falta en Madrid que aprobemos por fin la compensación del IVA cultural mientras se mantenga la subida por parte del Gobierno de España mediante un plan de ayudas a la industria cultural. Y miren ustedes, señorías, son medidas posibles, son políticas posibles, que a diferencia de la revolución, estas sí cuestan dinero, hay que pagarlas. Y, señorías, ya solamente se puede sacar dinero de un sitio. Hace ya mucho tiempo, señorías, lo sabemos muy bien los socialistas, que las élites económicas prefieren a los revolucionarios antes que a los socialdemócratas. Y enseguida entendimos la razón los socialistas. Las élites económicas saben muy bien que la revolución no llega nunca, pero saben también muy bien que el impreso para pagar Hacienda llega todas las primaveras, todos los años. Hay una forma de obtener los recursos y es hacer, mediante políticas redistributivas, que las élites de nuestra comunidad paguen y dejen de tener los regalos fiscales a los que les ha acostumbrado el gobierno de la derecha política en esta región. Porque ustedes, señorías, le quitan la presión fiscal a los ricos y se la meten a los médicos, a los enfermos y a sus familias. Quitan la presión fiscal a los ricos e incrementan la presión fiscal a los profesores y a las familias a la hora de pagar las matrículas. En este Parlamento yo me comprometo a que si no lo hacen ustedes antes de 9 meses, nosotros lo haremos dentro de 9 meses. Me comprometo a que quitaremos los regalos fiscales a los ricos y que eliminaremos la presión intolerable a los trabajadores y a los profesionales. Porque son las capas medias y los trabajadores quienes sostienen en solitario los servicios públicos en nuestra región. Señorías, voy terminando. Como muchos de ustedes, yo también he estado en las calles y en las plazas. Como socialista, he estado del lado de muchos ciudadanos y ciudadanas recorriendo nuestra comunidad, con mareas verdes, con mareas blancas, con mareas negras o con mareas moradas, en defensa
de un ideal de justicia social, sí. En defensa del mantenimiento de los servicios públicos y de la red de protección de las personas. Es evidente para cualquier persona que no se niegue a verlo que estamos en un tiempo nuevo. Pero eso no basta, ¿eh? Estamos en un tiempo nuevo, pero ese tiempo nuevo tiene que ser gobernado, señorías. Señoría, vaya terminando, por favor. Ya termino, señoría. Y debe ser gobernado desde la política. Como socialista creo que toda esa energía social de cambio solo se transforma en un cambio real mediante la política democrática, la que se hace en los parlamentos, en la que el poder del gobierno está limitado y en la que ningún poder social o económico es más grande que el poder de las leyes. Hay un amplio espacio, señorías, un amplio espacio por encima del cinismo y por debajo de la utopía revolucionaria. Ese espacio es la política democrática. Con humildad y con respeto, estoy seguro que la política democrática abrirá el camino del cambio. Y estoy seguro que a esta Asamblea volverá a ser, después de 20 años, el principal escenario del cambio político en nuestra Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente. Señorías, por favor. Muchas gracias, señor presidente.